Antes estuve preguntando por la canción que al final Nico la pidió, dice, entra en la presencia del Señor con gratitud. Y ahora también, cuando hemos cantado esta última, como decía que al entrar, sí, me gustan los textos, pero hay una cosa que me molesta un poquito. Digo, es que no debemos de salir de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que Moisés vivía como si viese al invisible y por eso no tuvo temor de Faraón y por eso, claro que caía y demás, pero de estar siempre en la presencia. Nehemías nos muestra que mientras que el rey le preguntaba ¿por qué tienen tan mala cara hoy?, saltó y dice, este es el momento por el que yo estaba orando, y está hablándole al Señor como si lo viese, lo tiene, está en su presencia y hablándole al rey. Hombre, porque mi pueblo está mal y tal y cual. Y yo creo que debemos constantemente no salir de la presencia. Claro que entiendo, ahora nos reunimos, estamos en la comunión entre los hermanos y algo especial, pero hay una palabra que nos tiene que animar, es que debemos de estar regocijándonos, como dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre y otra vez, regocijaos. Nos debemos de regocijar siempre y en todo lugar, porque el Señor es el Señor en todas las situaciones. Lo hemos leído en los estudios, lo hemos escuchado en los estudios, en las predicaciones de los últimos meses sobre José. El Señor estaba con él en lo difícil y luego también en la gloria, ¿no? Y yo he estado pensando, porque creo que nos hace falta mucho el ánimo, escuchando estos testimonios, que la palabra de Dios no vuelve vacía, que la obra en el Señor no es en vano. Nos tenemos que animar, porque Dios es fiel. Su palabra es viva, su brazo no es corto, Él es fiel y nos tenemos que animar, hermano, uno a otro. Alentaos, animaos con estas palabras, dice el Señor. Nos tenemos que animar los unos a los otros, a mirar hacia adelante. Y si tenemos éxito, entre comillas, o fracaso, entre comillas, en el pasado, dice, dejo atrás, dice Pablo, lo que está atrás y para adelante, en busca de a ver si llego de alguna manera a la resurrección y prosigo la meta, sigo hacia adelante. Y tenemos que animarnos. Contra más difícil se pone, más nos tenemos que animar. Dejarnos que la palabra de Dios nos anime. En el Salmo 16:11 dice, no hace falta que lo abramos ahora, vamos a leer bastante Biblia. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y yo, en vista de que creo que nos debemos de animar y de volver a pedirle al Señor que renueva el gozo de su salvación en todos nosotros, me vino estas semanas atrás el pensamiento sobre qué se goza el Señor. Pues nosotros, un poquito egoístas que somos, llamamos que las bendiciones y el bien que el Señor nos ha hecho, el favor que el Señor nos ha hecho nos da motivo de... Pero ¿en qué te gozas tú, Señor? Porque le dice a los siervos fieles y buenos, en Mateo 25 dice, buen y fiel siervo, ¿perdón? Mucho te podré. Y dice al final, entra en el gozo de tu Señor. Con que el Señor
está en su gozo. ¿Y en qué te gozas? Dice, entra en el gozo mío, entra en el gozo del Señor. Y ahí ya me vino un pensamiento del otro. ¿Cuál es el gozo del Señor, del cual yo puedo participar? Tendré en un futuro, pero creo que también ya debemos de estar en el gozo, en su presencia y en el gozo del Señor. No me refiero al gozo el gozo de Jehová es vuestra fuerza, también es algo más, es querer mirar, Señor, ¿en qué te gozas tú? Yo me gozo en ti, pero ¿en qué te gozas tú? No solo el gozo que Él produce a nosotros, no es a lo que me refiero, sino en qué se goza Él. Y una de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu, entre otros, que pone aquí, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son el fruto del Espíritu porque Dios es así en esencia. Este pensamiento quiero terminarlo. Dios da paz, o el Señor da paz, porque Él es el príncipe de paz. Nosotros podemos tener paz o no la podemos tener. Él siempre tiene paz porque Él es la paz. Él es el príncipe de paz. Otro pensamiento que nos explica la palabra de Dios es, tu palabra es la luz, mi camino, y tú me das luz, pero yo puedo estar en la luz o no, pero Dios es, el Señor es luz, yo soy la luz del mundo. Él es, y porque lo es, la da, ¿no? Él da vida, nosotros vivimos porque Él vive. Y así también es con el gozo. Él es la vida y Él es el gozo. Él es su esencia. Es su esencia. Incluso sufriendo en la cruz. Y vamos a ir al versículo donde vemos que Él Él sufrió la cruz, que vamos en Hebreos 12:2, vemos, en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenía un gozo, mirando un gozo que estaba puesto delante de él, y en este caso quiero decir, cuando estaba en la cruz, lo tenía al lado incluso, porque le dice a aquel malhechor, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está sufriendo allí y está salvando. El gozo del Señor es tú y mi salvación. No solamente la salvación puntual, cuando naciste de nuevo, sino también el sentido de tu vida aquí, que seas salvo y sigas salvando, ¿no? Como dice Filipenses, dice que obremos, como dice, que trabajemos la salvación. Ya que sois salvos, salvad vuestras vidas. Eso está de nuestra parte. Y se goza en el Señor. Ahora veremos un versículo también sobre eso. Pero en primer lugar, ¿qué es el gozo del Señor? Lucas 10:21. Por ejemplo, hay varios versículos. Vamos a tomar algunas muestras. Prueba número 1 de lo que estoy diciendo es verdad. Lucas 10:21. ¿En qué te gozas tú, Señor? Dice,
versículo Lucas 10, 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor se goza, se regocija porque a los ciegos les es abierto los ojos, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan, espiritualmente hablando, personas son salvas. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Hijo del Hombre al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso le encanta, se regocija, se goza. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras que estaba pensando en esta predicción, voy a hacer un pequeño paréntesis, espero no marearos demasiado. Pero el estar conmigo, dice el Señor, es el significado, el motivo, la meta de su salvación. Él eligió a los 12 para que estuvieran, no para que trabajaran para Él en primer lugar, no para que predicaran el Evangelio en primer lugar, dice en Marcos, para que estuviesen con Él. Y cuando ora al Padre, en Juan 17 dice, Padre, lo que tú me has dado, yo quiero que estén conmigo en aquel lugar donde yo estuve antes de la fundación del mundo. Que estén conmigo, que tengan la gloria que yo tuve, con la que estén conmigo. Y al malhechor, como dije antes, dice, hoy estarás conmigo. No dice, te daré un lugar, una casa, una habitación en el cielo y tú estarás allí lejos. No, estarás conmigo, haré morada y estaréis conmigo. Y queridos, os tengo que decir una cosa. Si nosotros no estamos con Él, hoy en la presencia del Señor y mañana y pasado y todos los días, si no vivimos con Él, ¿para qué queremos ir al cielo? Porque Él nos llama para estar con Él. Siempre. Ese es el significado del discípulo, del discipulado, de vivir con el Señor siempre. En todas las cosas que hagamos. Y si hay algo que lo que impide tiene que salir de nuestra vida, porque el cristiano es llamado a seguir a Cristo, a vivir con Él. Es el anhelo de Cristo. Es donde se goza. Es el gozo del Señor. En salvar y que personas estén con Él. Siempre. ¿Estás conmigo? Ven, sígueme. Y él y Juan, ¿qué pasa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si él se queda, si él se va? Yo te he dicho a ti, tú sígueme. ¿Y qué comeremos? ¿Y qué vivir? ¿Y qué? Está hablando con el creador del cielo y de la tierra. No temas, sígueme. Ven conmigo. El Señor llama a la confianza plena y a que le siga. Y aquellos pescadores de Galilea que dieron ese paso y se fueron con Él y lo dejaron todo, cambiaron la historia del mundo, de las naciones, la tuya y la mía. Y Él mismo es aquel que le dijo a Pedro y a Andrés, venid y seguidme, os haré pescadores de hombres, que te está hablando hoy a través de su palabra, a ti y a mí, nos dice, ven y sígueme, quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. Te voy a mostrar camino y te voy a enseñar cosas que tú ni siquiera te has imaginado. Y cómo obra mi palabra, no tú, Conrado, siervo inútil. Cómo yo voy a obrar si me dejas. Si estás conmigo y yo contigo. Y te vas a gozar.
Vas a gozarte, no solamente puntualmente, sino yo he venido para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. Y que tengáis gozo cuando me salen las cosas bien, regocijaos en el Señor siempre. Querido, vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles, donde vemos que la iglesia primitiva, en medio de persecución, se gozaba y era un testimoniazo. No hacía falta muchos títulos y cosas. La gente veían en un mundo de tinieblas una gente que estaban huyendo y que tenían algo que ellos no tenían. Al Señor Jesucristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban con el Señor y por donde iban hablaban de aquel que la había perdonado, que la había trasladado del poder de las tinieblas a su maravillosa luz, que la había hecho hijos e hijas del Altísimo, que le había perdonado todos sus pecados y tenían el gozo de la salvación y por donde iban rebosando de lo que el corazón estaba lleno. Yo creo que tenemos una necesidad tremendísima, queridos, tremendísima. En general, no solamente la iglesia de Sion, de Ajaraque o de Alemania, de donde vengo. Vengo de todos los... He cruzado ahora algunos países. Hay una necesidad tremenda de volver al gozo del Señor, en el Señor, gozarme de las cosas que el Señor se goza. Sencillo, como los niños, sencillo. No tan complicado. Paraba, falta de... me tuve que arrepentir. Y luego el coche cargado con almanaque, de Alemania venía para acá. Y yo, Conrado, ven la gente con las caras así. Y tú llevas el coche cargado, con literatura, con palabra viva, que si cae en tierra fértil, ahora lo vamos a leer, va a dar vida y fruto en abundancia. Nosotros somos los mensajeros, los testigos de Cristo. Y le hablaba, y algunos pues caían en tierra más dura, en otras, pero había algunos que se le cambiaba la cara. Decía, qué bonito. Yo necesitaba escuchar esto, que hay un Dios que no se ha olvidado de mí. Queridos, que tenemos a nuestros niños y nietos depresivos que necesitan oír la verdad. Vamos a animarnos porque Dios obra hoy. Él salva hoy. Él quiere y Él puede utilizar una herramienta doblada como a mí y como a ti. El gozo de la salvación. Vamos un momentito a Lucas 15. Creo que aquí todos conocemos Lucas 15. ¿En qué se goza el Señor? Hay esas tres parábolas. Una, la de la oveja perdida. 15:7. Él está intentando de explicarle a sus oyentes que Dios se goza. Que el Señor se goza cuando algo que se había perdido, alguien es a lo que va, que se había perdido, es hallado. Ese es el gozo del Señor. Y dice al final del primer pasaje de la oveja perdida, versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, otra vez conmigo. Sí, me quiero gozar contigo, Señor, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ojalá que yo no pertenezca a estos 99, justo que no necesito. Tenemos que resetearnos cada día, Señor. Ese es el trabajo del aprendiz, del discípulo, aprender, dejarlo de atrás y proseguir la meta.
O la mujer de la moneda, aquí podríamos decir el billete de 100 euros. ¿Quién lo ha visto la última vez? Lo está en búsqueda y captura. Se lo había perdido. Tenía 5 y uno se le perdió. No pasa nada, tengo 4 más. No, lo deja todo y barre y mira. El cubo de basura se habrá caído aquí y lo remueve, no le da asco. ¿Por qué? Porque es muy precioso. Importante. Empieza a buscar, ¿y dónde lo habré metido? Lo metí en este libro, lo metí en el otro, en algún sitio había un billetito. Pero luego, claro, la parábola del hijo pródigo. Y cuando dice, al final, en el versículo, hablando con su hijo mayor, que no quiso entrar en el gozo del Señor. Ahí tenían una fiesta, porque había un pecador que se había arrepentido. Y ahí dentro pues estaban celebrando. Lo estaban celebrando bastante porque se oía de lejos una juerga, una fiesta. ¿Qué? El Señor intenta de explicar el gran gozo. Mira, si os alegráis, si os encontráis una ovejita perdida, podéis compartir, ¿no? Un poquito, o una moneda valiosa, cuanto más un hijo, ¿no? Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, también el padre sale, no solamente por el hijo pródigo, también por este, sale el padre y le rogaba, por favor, entra en la fiesta, entra, participa, entra en el gozo de tu Señor, entra. Mas él respondió, he aquí tantos años, etcétera, etcétera, a mí nunca, yo, pobre, mira, que miseria de vida tengo siendo hijo tuyo. 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario de regocijarse, es necesario. Y debemos de entrar en la fiesta que tiene el Señor, refiriéndome en lo que Él se goza, en buscar y salvar lo que se ha perdido. Creo, seriamente, que a la iglesia de hoy le falta gozo y testimonio por no hacer exactamente lo que el Señor nos dijo, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacemos muchísimas cosas, yo el primero, me tengo que resetear, pero tengo que luchar por la forma de cómo alcanzar a mi vecino, cómo intentar a aquella persona que tengo poco de contacto, invertir, a ver si puedo tener más, porque ha de oír de una forma sencilla y entendible el Evangelio de Cristo, porque nosotros somos portadores de la palabra, esa es nuestra obra, y cuando eso ocurre, entramos en la obra del Señor, entramos en el gozo del Señor, el Señor nos da nos llena de su espíritu, porque estamos haciendo las cosas de Él. Y hay otra cosa, querido, una cosa, que cuando tú estás en una fiesta, estoy diciendo una fiesta,
Es que yo lo asimilo, las fiestas antiguas, con demasiado alcohol y demasiadas cosas estupefacientes. Pero hay fiestas que también se puede uno alegrar sin exagerar tanto en las cosas del alcohol y demás. Una fiesta porque vemos a gente que nos animamos, gente que amamos, que queremos estar juntos. Estamos juntos así. Y si te pisan ahí un pie, no te pasa nada. No te molesta. Porque estás a gusto. Te he pisado. Ah, no pasa nada. El zapato, claro, te has manchado una manchita. No pasa nada. Te quiero, no pasa nada. Pero cuando estás tú en un sitio que tú no quieres estar, esperando un número ya media hora y encima se te cuela uno por toda la cara adelante y tú estás esperando y diciendo, con las cosas que tengo que hacer y qué asco está aquí y ahora me va a pisar el pie. Es una diferencia. Es una diferencia. El mismo pisar el pie, cuando tú estás en la obra del Señor y tu hermano mete la pata, no pasa nada. Te perdono porque a mí constantemente me tiene que perdonar el Señor para yo poder hacer la obra del Señor. Pero como yo me deslice al rol del hermano mayor, que me pasa muy rápidamente, pobre de mí, a mí nunca me ha dado nada, qué miseria es la que me estás metiendo, Señor. Cuando yo estoy ahí, entonces soy agresivo, entonces soy desagradecido, entonces no me pises el pie. Pero cuando estoy pisando las pisadas del Señor y cuando estoy experimentando la bendición del Señor, entonces que me pisen el pie no pasa mucho. Pues tengo puestos los ojos en aquel. Tenemos que animarnos con la palabra del Señor. Lucas 15 hemos leído. No vamos ahora todo, pero dice la palabra de Dios, dice en Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, hay algunos versículos que le siguen un momentito. Primera de Juan, vamos a abrir un momentito, Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estas son palabras, parece que es inalcanzable. Esto lo dirá Juan para gente como Pablo, ¿no? Y dice, no, esto es para todos nosotros. Pero cuando no practicamos, cuando no nos discipulamos, cuando no estamos en los caminos del Señor, esto parece inalcanzable. Ahora, cuando alguien está lleno, cuando nos llenamos, dejamos, cuando el Señor es el Señor, vemos las cosas de otra manera. Sentimos de otra manera, ponemos otras prioridades. Hechos 5:41. Ánimo, gozaos en el Señor y participemos en el gozo del Señor. Entremos en el gozo del Señor. Hechos 5:41 dice, Hechos 5:41, esto es después de que le abofetearon, de que a los apóstoles y le dijeron, le prohibieron que hablaran en el nombre del Señor, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos, no soy digno, Señor. No soy digno de recibir
afrenta por ir en nombre tuyo. Yo en realidad soy digno de recibir afrenta por lo infiel que soy, por lo poco que te doy testimonio, por eso sí soy digno de recibir afrenta. Pero que haya recibido afrenta por predicar tu nombre, ¡qué lujo! ¡Muchas gracias, Señor! Estamos pisando las pisadas del Señor, eso pone en la Sagrada Escritura. Creo que tenemos que resetearnos, ¿no? Creo que debemos de arrepentirnos, se dice eso en la palabra de Dios. Y de buscar entrar en esas pisadas, no en otras que tal vez no estén tan ciertas. Primera de Tesalonicenses 1:6, Primera de Tesalonicenses 1:6, donde el seguir a Cristo con tribulaciones, con dificultades, pero con gozo. Primera de Tesalonicenses 1:6. Valentino, dame el agua, por favor. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo. Y ya está en el flash. Gracias. ¿Y esto cómo se abre, hijo? Esto parece un... Uf, qué miedo. Muchas gracias. Qué honor de haber podido beber de... Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses aquí los alaba, le da, dice, ¿habéis sido imitadores de nosotros, de los apóstoles, o de los aquellos enviados? Hubo apóstoles y no apóstoles que iban con Pablo, pero también del Señor. Imitadores. ¿Por qué? Porque recibían la palabra en medio de contradicción, de dificultades y demás, y con gozo. Tú tal vez estás escuchando esta palabra, dices, sí, pero ¿cómo? Es que tú no sabes los problemas que yo tengo. Bueno, yo también tengo algunos. Estaba en Alemania viendo a mis niñas, hay problemitas. El lunes, en una tutoría, aquí en este mundo es lo que hay, problemas. No estamos en casa. No os acomodéis mucho. No estamos en casa, ¿eh? No hemos llegado todavía. ¿Eh? Es así. Es que lo que pasa es que nos olvidamos muy rápidamente de la salvación y casi que preparamos un hábitat paradisíaco, que todas las cosas están tan comoditas que, bueno, ya, Señor, no hace falta que venga hoy, puede venir en 20 años. Ahora, cuando hay tribulación, el anhelo del Señor, ven ya. Señor, quiero verte cara a cara, darte las gracias ya. Pero hoy los proyectos que tú tenías y demás, yo te quiero estar contigo. Quiero verte, quiero estar contigo. Esta gente estaban así, de esperar, que luego lo dice, ¿no? También en el versículo siguiente o el otro, decía esperar. ¿Lo tenéis abierto a alguien? Primera de Timoteo. Perdón, Tesalonicense, perdón. Y de esperar, dice al final del y a esperarle a Él. Vivían con esa esperanza de verle a Él. ¿En qué se goza el Señor? De la salvación nuestra, de nuestra salvación. Y esa ha de ser nuestro gozo también. Aquí vemos que el gozo en el Señor y que los problemas, la adversidad, la contracorriente que se recibe,
van mano a mano, van juntos. Van mano a mano. Otro versículo más que nos habla de esto, Santiago 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En un versículo van las dos cosas juntas. Y estamos en una cultura que cuando hay diversas pruebas y cuando hay problemas, parece que se nos enciende una luz y uy, estará haciendo algo mal, porque debe de ir todo como la... No, es mentira. Este es el camino estrecho, la puerta es pequeña, ¿no? Como dice la palabra de Dios, el camino angosto, difícil, pero va a la vida. Y en la calle ancha, en los pueblos están las calles anchas, amplias, donde puede ir sin problema. Ese termina mal, lo ha dicho el Señor. No es que yo me quiera buscar los problemas, sino que yo cuando quiero experimentar el gozo del Señor, pisar en sus pisadas, voy a tener problemas. Una promesa que el Señor da a sus discípulos. Todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán o experimentarán, como dice, tribulaciones. Una promesa del Señor también. Esa no nos gusta tanto, pero va en el pack. En el pack, juntamente contigo, Señor, va junto. ¿Con qué? Gocémonos también en las tribulaciones, porque van en el pack, como José. Gocémonos, porque al final nos vamos a regocijar cuando le veamos a Él y entendamos. Bueno, Pedro, podéis apuntar si que estáis haciendo, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba y demás. Primera de Pedro 4:13 después dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, gozaos ya. Mira, aquí vienen estos dos aspectos del gozo del Señor. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya os podéis gozar si pisamos, nos podemos gozar si pisamos en las pisadas del Señor, en medio de pruebas que nos sobrevendrán y nos sobrevienen. ¿Para qué? Para que luego nos gocemos con gran alegría cuando en la revelación de su gloria. Vemos que el Señor se goza en salvar y en discipular. En la tercera carta de Juan, supera un poquito lo del gozo, dice el apóstol. En Juan, tercera de Juan, solo hay un capítulo, tercera de Juan, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este. Eso dice el apóstol, la palabra de Dios. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad están en Cristo, pisan en las pisadas de Cristo, están en la obra del Señor, le están siguiendo. Eso, animémonos con estas palabras, para que entremos en el gozo del Señor. Tu gozo, Señor, puse aquí, tu gozo, Señor, ha de ser mi gozo. Tu gozo, Señor, ha de ser mi gozo.
Yo creo que se ha entrometido, vamos a mirar ahora también un poquito lo que corta eso. Antes ya estuvimos escuchando del sembrador. El ser discípulo, que es a lo que somos llamados todos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que seamos discípulos de Él. Es un trabajo a tiempo completo. Esto es importante. El Señor llamó a los discípulos a que siguieran, a que estuvieran con Él. Luego para la obra. No por obra somos salvos, pero para las buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ella, para que estemos en ella. Y creo que sufrimos en los países desarrollados una costumbre de dejar las cosas de Cristo, la fe, para días puntuales, para el domingo o para momentos puntuales, se zanjan. Es que lo llevamos dentro, ese virus, el virus de la religiosidad, lo llevamos. Ya he hecho esto, Señor, ahora me voy a dedicar a lo normal. No. Estar en Cristo es todo lo que hagáis, si coméis, si bebéis, si trabajáis, todo es para el Señor. Todo. O he muerto a la vieja vida, el viejo ser es muerto, y ahora vivo, y ahora lo que vivo lo vivo para Él, para aquel que me salvó, y ahora estoy para ti, en todo. Es que en mi trabajo no puedo, pues tendremos que cambiar de trabajo. Es que ahí no pues tendrá que cambiar la situación. Yo tengo a un Señor. Y Daniel nos muestra muy bien cómo podía ser buen siervo. Y cuando lo llegaban al punto de decir, o te somete a lo que te mandamos, no ores, ahí tenía claramente, no. Primeramente, el Señor. En todas las cosas. Y todavía no hemos sido probados hasta la sangre nosotros aquí. Daniel y muchos otros, de los que vemos que hasta ese punto debemos de animarnos para entrar en el gozo del Señor. Ven, sígueme. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Impedimento para entrar en el gozo del Señor. Lucas 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15, antes de la parábola esta donde él habla del gozo, donde el Señor se goza, dice, oyendo esto, versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todo está preparado. El Señor ya pagó el sacrificio, podemos comer y beber de Él, tenemos su palabra, está todo preparado. Podemos compartir alimento espiritual. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 50 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Todo eran cosas buenas que tenían. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Excusas. Está bien, pero tengo otras cosas importantes que hacer. Y yo sé, porque cuando hablo con personas que se han convertido, y con mucho cuidado,
le animo a que se dejen discipular, a que aprendan, a que se formen, porque el ser discipulado es un trabajo a tiempo completo. ¿O qué te creías tú? ¿Que ser enfermero, conductor de ambulancia solo, policía de tráfico, es digno de años de tu estudio para que ganes el dinerito? Y que el ser discípulo de Cristo no hace falta esforzarse, pagar dinero y sacrificar tiempo y esfuerzo y calentamiento de cabeza, que eso el Señor me lo da en sueño, a los suyos se los da. Tú no te preocupes. Luego llego a los problemas de querer dar testimonio de Cristo y no estoy preparado. Y no estoy preparado ni una, ni otra, ni otra vez. Digo, esto no es lo mío. Eso, hay personas que tienen un don especial, que son los evangelistas. Y el pastor, y el otro, y yo el dominguito, Señor, y hasta luego, yo a lo mío. Tenemos que arrepentirnos de ese pensamiento, porque la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos de estar despreparados para dar respuesta del gozo, de la esperanza que está en nosotros. Todos nosotros. La iglesia completa, todo. A aprender, a compartir de aquel que nos salvó, y hablar de él. Un pueblo, una nación santa somos, llamados para eso. Es importante y no valen las excusas. Oíd esto, dice el Señor. Mateo 13, 18, que empezó acá, yo termino donde explica el Señor la parábola del buen sembrador. Oíd esto, pues. Vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Esto significa que necesitamos estudio. No pocas veces he oído de personas que se han convertido hace 20 años y preguntas básicas de la fe no saben respuesta. No sabemos hacer nuestro trabajo. No sabemos hablar de las cosas de la casa de nuestro Padre. No sabemos dónde están las cosas. Entramos en la casa de nuestro Padre y no sabemos dónde está el azúcar, dónde está la basura, dónde está el plato, el tenedor, el pan. No sabemos darle de comer. Porque el Señor nos manda, darle vosotros a comer a esta gente. Dadle de comer, apacentad a mis ovejas, darle de comer a este mundo que está como un rebaño de ovejas sin pastor. Presentadle, por favor, al pastor. Habladle a tiempo y a destiempo. Muy bien que hagáis estudios. Muy bien que hagáis una formación profesional. Muy bien. Procurad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y después todo lo demás os será dado por añadidura. Primeramente, querido hermano, querida hermana, si no estás involucrado activamente en una formación de estudio bíblico para poder compartir de aquel que te salvó de las tinieblas a su maravillosa luz, arrepiéntete y hoy es el día. Aprende, empieza, nunca es tarde. Nicodemo era más viejo que tú. Nunca es tarde. Para poder compartir, para entrar en el gozo del Señor, en su obra de la salvación, para que nuestro Señor se goce de cada pecador que se arrepiente. O si no, no tenemos sentido, ni razón, ni derecho de llamarnos seguidores de Cristo. Porque los discípulos de Cristo hacen discípulos. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos, esto, compártelo con otros, que luego a su vez sean dignos, sean capacitados, puedan compartirlos con otros. Multiplicación. Así llegó la palabra de Dios a ti y a mí. Y así ha de seguir. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Doy caña que me quedan 3 minutos. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Me he convertido. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra,
luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Tenemos que considerarnos y ver dónde debemos de arrepentirnos. Si hay una tradición, tal vez, cristiana parcial o algo con falta, debemos de suplirlo, que rellenarlo. Y tener la libertad, la agilidad para corregir el curso. Mirad cómo lo hacía el Señor, los discípulos, cómo lo hacían los primeros. Mirad las prioridades de Cristo. Entonces entra en el gozo de tu Señor, porque Él se goza de cada un pecador que se arrepiente. Hay gran fiesta. Entra en el Señor, entra en su obra, prepárate. El gozo del Señor ha de ser mi gozo. Entra en el gozo de tu Señor, aprendiendo a seguirlo, siendo un discípulo. Repito, entra en el gozo del Señor y ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Entra en el gozo del Señor y no te engañes por el afán, el engaño de la riqueza o falsa tradición. Señor, te queremos dar las gracias por el ejemplo que nos diste. Tú dijiste, cuando te seguían,